con el dispositivo de la Xunta. Gracias, Rafael, por esa información desde Galicia. Ya está por aquí, como les decía, nuestro invitado de hoy es el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Cayo Lara, muy buenos días. Buenos días. Es un placer tenerla aquí en la televisión pública. Enseguida vamos a hablar de los debates, de las elecciones, de las propuestas de Izquierda Unida, pero hablando de ese tema que aparece en todas las portadas, ¿qué le parece el comunicado que salió de la Conferencia Internacional de Euskadi? Bueno, cualquier decisión que de alguna manera nos permita que se acabe definitivamente con el terrorismo de ETA es bienvenida. Yo creo que es lo que quiere la inmensa mayoría, yo diría que la totalidad de la ciudadanía española, de la ciudadanía vasca, y por tanto ETA, que debería haber desaparecido en el minuto 1 de la transición democrática en nuestro país, pues cualquier momento es bueno. Y si se hubiera hecho entonces, seguramente que se había acabado mucho sufrimiento en nuestro país, tanto por unos como por otros, ¿no? Pero sobre todo de las víctimas que ha dejado en todo el camino. Y reitero, nosotros nos sumamos esperanzados a que ETA pueda pasar definitivamente a formar parte de una página negra de nuestra historia. ¿Este es uno de esos ejemplos de los que usted habla? ¿Ayuda esta Conferencia Internacional al fin del terrorismo o le da cobertura, como piensan otros? Sí, porque aquí todos, ahora lo que no se puede utilizar es partidistamente un tema tan grave y tan serio como es el tema del terrorismo. Aquí desde los partidos, desde el Partido Popular, el señor José María Aznar, como Felipe González, como todos, se han reunido con ETA para intentar acabar con la violencia, porque además yo soy de los que piensan que todo el mundo queríamos acabar con la violencia y queremos acabar con la violencia. Por eso lo que me parece muy mal es que se utilice como un arma arrojadiza y que especialmente suele salir siempre en tiempos preelectorales, ¿no? Yo creo que hay que enterrar esa situación y que por tanto cualquier medida, y esta también, es bienvenida, insisto, y creo que estamos más cerca que nunca de que las armas desaparezcan definitivamente de la faz de Euskadi y del conjunto del Estado español. Veo que no quiere entrar muy a fondo en el tema de la conferencia, pero sí le pido que me hable de ese texto, ¿no? No se habla de terrorismo, sino de conflictos, se habla de todas las víctimas, igual a todo el mundo. El texto no habla de terrorismo y debería hablar de terrorismo porque es lo que se ha producido, pero de cualquier forma yo me quedo con la parte primera del texto, el primer apartado, el primer párrafo, que es el cese definitivo de la violencia. Pero eso ya se ha pedido en otras ocasiones. Bien, ¿la novedad cuál es? Pero hoy tiene yo diría que tiene una credibilidad más alta porque los interlocutores, los que han aparecido con las distintas opiniones que pueda tener cada fuerza política y cada ciudadano sobre ellos, yo creo que le dan un peso real de que realmente estamos hablando del fin de ETA y yo creo que lo vamos a ver probablemente en un espacio muy corto de tiempo. ¿Espera algo de ETA en estas próximas horas? De ETA lo que llevo esperando todo el tiempo. Llevo esperando y llevamos esperando a la gente que digan que dejan de matar, que dejan de hacer acciones violentas y que se integran plenamente en la lucha política, que es donde se tienen que defender las ideas en un Estado de Derecho por muchas dificultades que pueda tener nuestro propio sistema democrático. En su discurso, que como digo no es para nada anticonferencia, sin embargo, Izquierda Unida no estuvo allí, sí hubo gente a título personal, pero no como partido. ¿Por qué? Estuvo nuestra organización de Euskadi, estuvo allí, por tanto lo que no estuvo es la organización federal del Estado. Pero nuestra organización... Pero como Izquierda Unida, no a título personal. Sí, han estado allí como Izquierda Unida y de hecho yo tuve un contacto por teléfono con nuestro coordinador, con Mikel Arana, y me manifestó su presencia, incluso su intervención. Él tuvo una intervención de 1 minuto en esa conferencia defendiendo de alguna manera el fin de ETA, como no puede ser de otra manera, y además defendiendo una cosa muy importante para nosotros, la lucha democrática dentro de la defensa de un Estado federal. Ha mencionado a Felipe González y a José María Aznar. Hemos visto y cada uno interpreta lo que ha ocurrido en los últimos 3 gobiernos, Felipe, Aznar y Zapatero. ¿Cómo cree que va a ser Mariano Rajoy si finalmente llega a Moncloa el día 21 de noviembre respecto a este tema? Pues no lo sé, yo creo que debe estar en la opción de que se tiene que acabar también definitivamente. No puede cambiar y tener una opción diferente a la que han tenido los anteriores presidentes del gobierno. Más allá, insisto, de que en este momento pues se estén utilizando partidistamente esta situación que, reitero, me parece que es una barbaridad desde el punto de vista de los objetivos. ¿El PP está utilizándolo de manera partidista? Bueno, yo creo que en este momento concreto sí podíamos determinar que, respetando todas las opciones, están intentando de alguna forma pues sacar también juego electoral y, reitero lo que he dicho, no es bueno intentar sacar rédito electoral con un tema tan grave como es el tema del terrorismo, porque hay mucho sufrimiento dejado a lo largo del camino. Pero también se dice que la izquierda lo aprovecha en sentido contrario, que si esto llega o se genera la sensación de que esto llega, la izquierda, por el Partido Socialista, también se puede ver beneficiada. ¿Qué opina?
¿Lo utilizan igual, no lo utilizan? Lo mismo sería un error el sacar pecho y ponerse medallas, porque se ha acabado con algo que se debería haber acabado hace muchísimo tiempo. Creo que sería un error del mismo nivel y del mismo carácter que el que en este momento aquellos que están intentando de alguna manera también ponerse en medallas con la posición contraria. Bueno, vamos a hablar también de economía, no solo de terrorismo. Ustedes dicen que las prioridades de Izquierda Unida en esta campaña, y suponemos que para la legislatura, son lucha contra el paro, regeneración democrática y derechos sociales. ¿Por qué orden? Porque aquí el orden interesa. ¿Qué irá Yo primero? creo que el orden para nosotros y para los españoles lo tenía que marcar el sufrimiento de la gente. Y en este país hay 5 millones de personas que están sufriendo la situación injusta y dura del paro. Ese sería el primer elemento. Por eso las propuestas que nosotros tenemos son un plan de empleo serio que hemos presentado, cuantificado, alternativo, porque es lo primero que tenemos que abordar en nuestro país. Por el segundo orden es, lógicamente, la economía. ¿De dónde se sacan los recursos para poder acometer la propuesta programática de lucha contra el desempleo que tenemos en Izquierda Unida? Y para eso tenemos 2 líneas. Una que es la lucha contra el fraude fiscal. En España 1 de cada 4 euros no paga impuestos. Y el 3% de las empresas, según datos de Hacienda, han defraudado cada año 42.000 millones de euros, que es muchísimo dinero de Hacienda Pública, y también una reforma fiscal que es sencillamente retrotraer los tipos impositivos a como estaban hace 15 o 20 años. De ahí sacaríamos recursos suficientes para acometer las políticas de lucha contra el empleo, contra el paro y de inversión pública del Estado para que sea locomotora de la economía y la democracia. La lucha por la democracia es fundamental porque estamos en una democracia secuestrada por los mercados, por los poderes financieros, donde no está mandando el soberano, sino que están mandando poderes que no han sido elegidos por los ciudadanos y que están más allá del soberano. ¿Quiénes son los mercados, por cierto, según usted? Tienen nombres y apellidos. Yo creo que aquí podemos... hubo una reunión de 47 empresarios que se reunieron y banqueros que se reunieron con Rodríguez Zapatero, y además uno de los banqueros tuvo, yo diría, la gallardía, por utilizar una expresión, yo diría la prepotencia, ¿no?, de decirle al presidente del gobierno qué es lo que tenía que hacer con la convocatoria o no de las elecciones. Le estaba marcando en público también el camino que tenía que adoptar. Los mercados tienen nombres y apellidos, y es toda la gente que a base de especular ha creado tanto sufrimiento en el mundo y tanto sufrimiento en nuestro país, y que no han tenido el más mínimo miramiento porque la gente esté sufriendo tanto, y el único miramiento es lo que decía aquel famoso Blocker, ¿no?, que decía que él se acostaba cada noche soñando con que la mañana despertara con una recesión, aunque eso provocara mucho sufrimiento de la gente. Le ha puesto el cascabel al gato. Dice que son también esos banqueros que, por cierto, le pedían que la fecha de las elecciones fuera en marzo, y luego fue en noviembre. Ese mismo banquero del que usted hablaba. Es lo único que no le ha hecho caso el Sí, por eso le digo, gobierno. mandan, depende en qué, ¿no? Pero ellos son los secuestradores de la democracia. ¿Le ponen nombres y apellidos? Vamos a ver, yo creo que los que se reúnen en el club de Bilderberg, ahí hay un buen paquete de gente que son secuestradores de democracia. Sí, pero La democracia, los que se reunieron con Zapatero. hago un ejercicio dialéctico rápido, ¿no? La democracia nos creíamos, nosotros somos un poco ingenuos y ingenuas, que era que el pueblo soberano tomaba la decisión de sus representantes en las instituciones, y el pueblo estaba mandando sobre la democracia y regulaba todo. Regulaba la vida de las ciudades, la vida de la gente, la economía, las finanzas, y de pronto descubrimos un día, el 10 de mayo de hace un año y pico, que el presidente del gobierno se sube al púlpito en el Parlamento y nos dice a los ciudadanos que tenemos que sufrir porque hay que dar buenas señales a los mercados, es decir, a los especuladores financieros. Y ahí se vio quién mandaba. Y curiosamente, todos los mensajes y todas las señales que hemos dado, apretando el cinturón de los ciudadanos, quitando salario a los trabajadores de la administración pública, congelando las pensiones de los pensionistas, haciendo el pensionazo, haciendo la reforma laboral, es decir, incluso incorporando el déficit en la Constitución española, que es tan simple como decir, primero tenemos que pagar la deuda con los bancos y los intereses y después comer, que es lo que han incorporado. Bueno, con todos esos mensajes resulta que la prima de riesgo, es decir, los intereses que pagamos por la deuda hoy son 6 veces más altos que los que eran cuando empezamos a mandar los mensajes. Ni siquiera han servido para eso, porque los especuladores financieros, el poder, la mano que mueve esa cuna, no tienen nada más que un objetivo, y es especular y ganar dinero, y lo demás les importa un pimiento. Sí, estamos secuestrados, la democracia está secuestrada y se ha violado lo que es el concepto profundo de la democracia, y nosotros lo que queremos, lo que defendemos, lo que dice la voz de la calle es que tenemos que recuperar la democracia, y tiene que ser la democracia la que marque la línea
y la orientación a los mercados y no al revés. Y proponen la insumisión, se lo digo por eso de no reconocer la deuda, no reconocer al Fondo Monetario Internacional, no reconocer a ciertas instituciones. ¿Lo que propone Izquierda Unida es la insumisión? No reconocer la especulación y la barbarie que están organizando. Yo digo me parece la deuda, los datos del Fondo Monetario. Me parece que es un acto legítimo de insumisión y de rebeldía, pero además ya no lo decimos nosotros. Que con Grecia o le hacen una quita en la deuda que tiene, o Grecia no puede respirar ni puede pagar el resto de deuda. Y por eso ya se está hablando de quita, que cuando lo dijimos, la quita, que significa quitarle una cantidad de la deuda, perdonarle una parte de la deuda y además alargar los plazos y bajar el tipo de interés. Y eso ya lo están viendo y lo está diciendo ya el propio gobierno de la Unión Europea, los gobernantes de la Unión Europea lo están diciendo como que es la salida que tienen que dar en este momento, porque si no, Grecia la hundirán definitivamente en el precipicio y además no puede pagarles. Si no dinamiza su economía y siguen con la política de recorte y ajuste duro, no puede pagar no ya la deuda, sino ninguna parte de la deuda. Me decía que desde luego la prioridad de su partido es intentar que se creen las condiciones para que haya más empleo, tratar de luchar contra esa sangría que es el paro ahora mismo, y hablan de 3 millones de puestos de trabajo. Y claro, a Esteban González Pons se le montó un lío porque habló de esos 3,5 millones. Dígame cuál es la diferencia. No, porque la diferencia es que Esteban González Pons lo que dijo es que tenía 3,5 millones de aspiraciones. No, primero dijo que tenían la aspiración de crearlos. Las convirtió luego después en aspiraciones, que de hecho algunos en tono irónico le hemos dicho que Rajoy lo ha convertido así en el hombre aspiradora de nuestro país, ¿no? ¿Y ustedes dicen que es algo concreto? Nosotros hemos propuesto 3 millones de puestos de trabajo en 3 años. Hemos dicho que se crean con 40.000 millones de euros. Hemos dicho de dónde se sacan los 40.000 millones de euros. Es que solo, lo he dicho antes, el 3% de las grandes empresas en España, y lo ha dicho Hacienda, no nosotros, los inspectores de Hacienda, defraudan 42.700 millones. Solo con ese fraude se puede pagar el plan de empleo que nosotros estamos proponiendo. Pero si es tan fácil, y lo repiten aquí prácticamente todos los políticos que pasan por los desayunos, ¿por qué no se hace nada con el fraude fiscal? Pues porque la mano que mueve la cuna no les deja que se haga. ¿Usted cree que hay varios que han pedido que eso no se investigue? No tiene otra explicación. A mí me gustaría que se publicaran, igual que en Grecia se van a publicar, los 15.000 nombres van a publicar de personas que están manejando recursos en los paraísos fiscales. Bueno, pues aquí a lo mejor sería sacar una buena lista en nuestro país de la gente que va de capital, de la gente que manejan paraísos fiscales y de la gente que va de impuestos en nuestro país. Sería un elemento... ¿No serán solo los ricos, o sí? ¿Cree que solo el fraude fiscal, esos 40.000 millones, son solo de grandes fortunas? La inmensa mayoría, eso es del 3%, lo dicen los técnicos de Hacienda, no lo decimos nosotros. Por tanto, ¿hay fraude generalizado? ¿Hay economía sumergida? Sí, pero que yo creo que hay que empezar las casas desde los cimientos, y empezar los cimientos en temas tributarios es que quien más gana, quien más beneficios obtiene, quien tiene más recursos, tiene que aportar más, porque además lo dice el artículo 31 de la Constitución española y no se está cumpliendo. Un dato: las empresas tributaron el impuesto de sociedades en el año 2009 por el 10%. Cuando el tipo impositivo está entre el 25 y el 30%. Bueno, ese es un dato escalofriante, pero además hoy podemos afirmar que de cada 4 euros, de cada 5 euros que se ingresan en la hacienda pública entre los rendimientos del trabajo y los beneficios del capital, 4 los estamos ingresando los que estamos sujetos a una nómina y 1 solo lo están ingresando los de los beneficios del capital, el beneficio de las empresas. Es una injusticia fiscal la que tenemos en nuestro país inmensa, que no ayuda a ejemplarizar que todo el mundo pague sus impuestos, que es lo que tenemos que hacer para que podamos mantener el estado de bienestar. Entonces, ¿por qué no han abordado ese tema el PP y el PSOE? Porque no se han querido enfrentar al poder económico. Y además han estado jugando a la política de rebajas fiscales, tanto los gobiernos del PP como del PSOE, especialmente rebajando más los impuestos a las rentas del capital y a los grandes beneficios de nuestro país. Yo le decía, esos 3 millones de empleo, ustedes hablan desde el sector público, empleos verdes, concretamente. Sí, hablamos no solamente del sector público. Nosotros estamos hablando de, primero, un plan de choque contra el paro, porque la gente que está parada y no tiene ayuda es el primer caso que tenemos que atender desde el punto de vista social, cívico y ético. Planteamos un plan de empleo verde. Planteamos un plan de reforma de vivienda para climatizar vivienda, poner placas solares y rescatar de la economía sumergida una cantidad importante de gente que está trabajando para sobrevivir en la chapuza, pero que si metemos un plan de reforma de vivienda, que es lo que necesita este país, de climatización de viviendas, afloraría en la economía española, calculamos que 700.000 puestos de trabajo, y además eso permitiría ingresar recursos en la hacienda, etcétera, porque este país tampoco puede aguantar un 23% de economía sumergida. Y luego, un tercer plan o propuesta concreta en el empleo es que
hay que trabajar en el sector, crear empleo en el sector de la educación, en el sector de la sanidad, en lugar de privatizar y irnos quitando lo conquistado en sectores públicos como la educación y la sanidad, como por ejemplo están haciendo en Cataluña el gobierno catalán o Esperanza Aguirre en Madrid con el tema de la educación. Lo que hay que hacer es crear más empleo en la educación, porque no hay que olvidar que estamos en un 30% de fracaso escolar en nuestro país. Y hay sectores como la ley de dependencia, sectores sociales, la tercera edad, en definitiva, que hay posibilidades de que se pueda crear muchos puestos de trabajo. Y un dato, concluyo. En España gastamos 7 puntos PIB menos que la media de la Unión Europea en gasto social en esos sectores que se podría crear mucho empleo. Y finalmente un plan para la pequeña y mediana empresa que proponemos concretamente, muy serio, porque también a partir de ahí se puede generar una cantidad importante de puestos de trabajo. Vamos a abrir enseguida la mesa, pero le quiero preguntar por el 15M. Dice usted que comparten el 80% de las reivindicaciones. Reforma electoral, entiendo, el sistema electoral, la banca pública, incluso es revelaos, creo que es el lema elegido, ¿es así? ¿Revelaos? Es un buen lema. Eso ya lo dice usted. Revelaos, se parece mucho, no me lo va a negar, al 15M, que los políticos tratan de buscar distancia, pero usted dice que el 80% lo comparten y encima se busca un lema que no me diga que no se parece al del 15M. Pero es que algunos nos llevamos revelando ya durante muchísimos años. Sí, lo que pero pasa el lema es que lo ponen ahora. poco. El lema lo ponen ahora, aunque lleven revelándose mucho tiempo. A mí me han salido canas indignado. Sí, pero el lema lo ponen ahora. No, pero hemos tenido los lemas, tenemos que buscar lemas en campaña, lógicamente, de acuerdo con lo que estamos defendiendo. Yo llevo de coordinador federal de Izquierda Unida 2 años y medio y recuerdo, y ahí está la hemeroteca, que en los primeros discursos y mítines que hacíamos utilizaba una expresión de Celaya, de un poeta, porque la poesía hay que ligarla también con la política, sobre todo la poesía comprometida, ¿no? Y hay una que era la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Estábamos pidiéndole a la gente hace 2 años y medio que había que salir a la calle. Nosotros hemos estado en la calle, hemos hecho una gran manifestación en la Plaza Mayor, hemos hecho una en la Puerta del Sol con 20.000 personas. Otra cosa es que mediáticamente no se ha enterado nadie que la hemos hecho, lo que le porque los medios no nos echan ninguna mano. Si espera que el 15M le siga, le vote, le apoye. Vamos a ver, el 15M es un movimiento plural. Y nosotros desde el primer momento, desde la hora cero que arranca el 15M, hemos decidido, por nuestra propia visión de la política, respeto absoluto, nada de liderazgos y nada de oportunismo con el 15M. Es un movimiento plural, de rebeldía, que bienvenido sea, porque permite que la gente se repolitice y además creo que lo más importante es que mucha gente está descubriendo al opresor o los opresores. Y eso está suponiendo ese 15M. Nosotros participamos activamente de ese 15M como ciudadanos desde el primer día en que se constituye. Y a partir de ahí lo que nosotros vamos... hay una coincidencia muy importante de muchas de las propuestas que tienen, que coinciden con propuestas que algunos llevamos haciendo mogollón de años, pero tampoco nos queremos poner la medalla de que llevamos tantos años haciendo esas propuestas y lógicamente me imagino que después, pues en esa pluralidad que tiene el movimiento, cada uno estará por aquellas fuerzas políticas en estas elecciones que consideren que pueden coincidir más con los intereses que defienden. Y, se nos va el tiempo. Y hay un dato importante y concluyo. Aquellos que quieren cambiar el sistema y que lo quieren cambiar votando blanco o votando nulo, al señor Botín y compañía, a esa mano que mueve la cuna les importa un pimiento de que voten nulo o blanco. Al contrario, incluso están contentos, porque eso no ayuda a cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento y, por supuesto, no ayuda a cambiar el sistema para esos que quieren acabar con el sistema. Dígame brevemente, que si no, no les va a dar tiempo a preguntar, está muy enfadada Izquierda Unida con el asunto del debate PP-PSOE en la Academia. Luego aquí en Televisión Española se ha invitado al resto de formaciones también. Y al día siguiente del debate, ¿qué va a haber? 5 millones de parados, empresas cerrando, crisis, drama, porque no cambian lo fundamental que es la política. No, pero si estuviera, perdóneme, Izquierda Unida, al día siguiente también habría 5 millones de parados, con muchas más opciones en las que elegir. Si estuviera Izquierda Unida es que estábamos gobernando, porque el debate se lo van a dar a los que han estado gobernando en este país, ¿no? Entonces no estaría el país como está, no habría 5 millones de parados, habría algo diferente. Ese debate va a ser el debate del aburrimiento, porque va a ser el debate de las rebajas, cuánto hemos rebajado cada uno de impuestos fiscales a las grandes fortunas en nuestro país. Se van a acusar seguramente que de ese tema, pero sobre todo se van a acusar de los recortes. Va a ser el debate de los recortadores. Tú has recortado más y tú recortas más en las comunidades autónomas que están. En definitiva, va a ser el circo. Vamos a escuchar por aquí al resto de la mesa, si le parece. Natibel, adelante. Bueno, yo no quiero echarle una ducha de agua fría, ni muchísimo menos. La puedes echar. Pero quiero decirle que los postulados del 15M no solo los asume Izquierda Unida, Rubalcaba está haciendo los suyos y hasta Van Rompuy, hasta el corazón de la Comisión Europea han llegado los postulados del 15M, porque ahora a todos les parecen bien determinadas peticiones, ¿no? Pero bueno, mi pregunta era
pues eso, precisamente cómo va a contrarrestar el poder de convicción que tiene la llamada al voto útil. ¿Cree que si funciona este llamamiento, Izquierda Unida va a poder tener grupo parlamentario? Empezando por el final, vamos a tener un grupo parlamentario fuerte, no porque lo necesite Izquierda Unida, porque este país necesita un grupo parlamentario fuerte de la izquierda que plante cara a las políticas neoliberales en las que están el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿El voto útil para quiénes? Para aquellos que han hecho la reforma laboral que ha permitido que se despida a miles de trabajadores en nuestro país y además baratos, financiados por el Estado y subvencionados por el Estado, para los que han hecho el pensionazo que van a impedir que muchos jóvenes se puedan jubilar en este país y tener el tiempo de cotización, para aquellos que han recortado el salario de los trabajadores públicos, para aquellos que han congelado las pensiones a los pensionistas. Para estos es el voto útil. Yo creo que el voto útil se lo va a pensar 7 veces la gente este año antes de echarlo. Y finalmente Rubalcaba, no es que el 15M esté con Izquierda Unida, he dicho la pluralidad de ese movimiento y cada uno libremente, en conciencia, optará por lo que considere oportuno. Pero hombre, por Rubalcaba, que dice que reforma de la ley electoral pero que vota en contra de la democracia que están pidiendo las calles en el Parlamento y ahora propone que ahora va a ser bueno y ahora va a hacer una reforma electoral tipo Alemania, por cierto, y Rubalcaba que vota en contra de la dación en pago para que la gente, además de que le quitan la casa, no se quede debiendo dinero al banco, y vota hace 4 días 2 veces en el Parlamento, no tiene ninguna credibilidad hoy que venga a decirnos ahora, hay que tener mucha cara para decirnos ahora que ahora va a ser bueno. Es como el maestro de una escuela, te está cascando durante un periodo de tiempo y cuando, mire usted, me cambio de la escuela y entonces viene el maestro y te dice, ya no te voy a dar más, ahora voy a ser bueno. Déjeme que siga. Rápido, que yo sigo también con el 15M y he expresado su identificación. Yo creo que también estamos mucho identificados, estamos mucho indignados y cabreados. Pero hace unos meses usted fue a participar en una oposición a un desahucio. Pero usted cuando llegó allí se encontró con que le increparon y tuvo que abandonar el lugar. ¿Qué sintió en ese momento? Intentó ser lo más sintético posible. Yo estuve allí no solamente invitado por las asociaciones de defensa contra los desahucios, sino porque además he formado parte, antes de que estuviera el 15M, en la lucha contra los desahucios. Es una obviedad, está en la Plaza Castilla en los juzgados, bueno, no explico todo el repertorio. Pero además mi propio compromiso político me lleva luchando por esos temas a lo largo de la historia. Estuve con uno más. Tuve 2 horas y media. Y cuando conseguimos el objetivo fundamental, que es que no echaran a aquella familia y se fueron los agentes judiciales, pues hizo una declaración a la prensa por deferencia. Y es en ese momento cuando un grupo de unos 20 dijeron no nos representa. Yo no pretendía representar a nadie, no representaba nada más que a mi propia organización y a mi propia vida y personalidad y lucha, porque algunos ya tenemos una mochila muy cargada de luchas en nuestro país, ¿no? Y bueno, yo creo que aquellos chavales se equivocaron sencillamente, porque ellos se estaban equivocando de cuál era el adversario en ese momento determinado. Pero bueno, yo lo asumo como tal, no nos echaron, nos marchamos lógicamente, se había acabado, ellos ya se iban a un banco a hacer una acción y nosotros, por cierto, la familia que no echaron ha venido a saludarme, una chica que es socióloga, a saludarme, a darme las gracias por estar allí y a pedirme disculpas, porque aquello está, mira, tú no tienes que pedir ninguna disculpa, lo importante es que tú sigues en la casa y no te han dejado con tus 2 hijos en la calle o tirada debajo de un puente. Eso es lo importante de aquella acción. Esther, cerramos. Efectivamente, como usted ha recordado, el Partido Socialista ha votado en el Parlamento en contra de algunas iniciativas que Izquierda Unida llevó a la Cámara y que en cierto modo recogían el sentir o proponían cuestiones que estaban muy presentes en el movimiento 15M, que efectivamente es un movimiento muy plural, pero que se ha convertido en objeto de deseo de varios partidos políticos. Ha surgido una nueva formación política llamada ECUO, que se define de izquierdas, ecologista, progresista, y yo le pregunto qué diferencia a Izquierda Unida de esta formación y si teme Izquierda Unida que le arañe parte de su electorado en este momento en el que la izquierda, o por lo menos el Partido Socialista, todas las previsiones son muy a la baja y ustedes podrían tener cierta tendencia a subir, ¿no? ¿Te refieres al Partido Socialista, lo que puede arañar en ese sentido? No, me refiero a ECO. Bien, disculpa, no había cogido el tema. Bueno, nosotros creemos que en este caso concreto nosotros nos presentamos con nuestra mochila, como he dicho anteriormente, hemos presentado iniciativas parlamentarias, hay concretas, hemos luchado en la calle con distintas iniciativas defendiendo los intereses de la ciudadanía, defendiendo el tema de que no echen a la gente de las casas, el tema del empleo, es decir, no voy a relatarlo todo, y por tanto nos presentamos con un proyecto y un programa serio a la ciudadanía que vamos a intentar que llegue a cada rincón de nuestro país. Las otras fuerzas que se presentan, yo creo que atomizar el voto en un momento determinado, donde hay
un sistema electoral tan injusto que nos hace difícil a nosotros, y en concreto ya sabéis que nos cuesta 7 veces más tener un escaño que al PP o al PSOE, pues me parece que se equivocan, porque nosotros hemos hecho una oferta honesta, de unidad, y hemos hecho un acuerdo con 12 organizaciones, y nos hubiera gustado hacerlas con todo lo que se mueve a la izquierda del Partido Socialista. No es nuestra responsabilidad, sino es la de otros. Y en cuanto al PSOE, yo creo que no tiene ninguna credibilidad. Primero, porque no han cumplido con su programa electoral y han estafado a su propia base social y electoral. Y en segundo lugar, porque el candidato que hoy se presenta con un programa aparentemente socialdemócrata, lo que ha estado votando ayer y anteayer, y ahí está lo del escudo antimisiles, y ahí está llevar a la Constitución el tema del déficit y cantidad de políticas, no se compadece, se contradice profundamente con la propuesta que está haciendo. Por tanto, también tiene una carencia importante de credibilidad, que yo creo que además está perdiendo a raudales cada día que está pasando en este proceso electoral. En el PSOE, para que empiece a tener credibilidad, me parece que hace falta una revolución muy profunda interna. Bueno, le agradecemos mucho al señor Cayo Lara que haya estado aquí. Nos gusta escuchar a todos, también a Izquierda Unida en la televisión pública. Muchísimas gracias, señor Cayo Lara. Bueno, eso le gusta a 45 millones de españoles, lo que pasa es que tenemos a veces dificultades. Pero ya sabe que aquí en los desayunos nos gusta siempre escuchar a todos, y es importante también que la gente tenga todas las opciones. Muchísimas gracias. Lo reconocemos, gracias. Bueno, aquí lo dejamos, pero eso sí, los titulares, el tiempo, sigue haciendo calor y sobre todo, Ana Belén Roy, todavía no llueve y faltan todavía varios días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.